Buenos días con todos, mi nombre es Luis Mata y yo les voy a hablar sobre el tejido mieloide o el tejido hematopoyético. Bien, ¿qué es el tejido mieloide o el tejido hematopoyético? Este es el tejido que forma la médula ósea roja. Este se encuentra entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso formando fibras reticulares y una gran cantidad de células madre precursoras de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. La sangre es una forma especializada del tejido conjuntivo, compuesta por una sustancia intercelular líquida llamada plasma, en la que se encuentran en suspensión los elementos fibrados como plaquetas, leucocitos y hematíes. La sangre circula a través de un sistema de tubos cerrados denominados vasos sanguíneos, como pueden ser las arterias, las venas y los capilares. En el adulto sano, el volumen de la sangre es de 5 litros y constituye aproximadamente el 8% del peso corporal. La médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos y que desempeña un papel fundamental en la producción de los componentes de la sangre y de células esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Bien, la médula ósea está compuesta por un tejido conectivo especializado derivado del mesénquima. Consiste también en elementos celulares hematopoyéticos y un complejo microambiente. También está separado por trabéculas del hueso esponjoso, como ya antes lo mencioné. Médula ósea, líneas de diferenciación, neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de célula inmunitaria. Este es uno de los primeros tipos de células que van al sitio de una infección y ayudan a combatirla, porque se ingieren a los microorganismos y elaboran enzimas que los destruyen. Un neutrófilo es un tipo de glóbulo blanco, un tipo de granulocito y un tipo de fagocito. Dentro de los leucocitos granulares, los neutrófilos son las células más abundantes, encontrándose en proporciones entre el 65 y el 75% del reencuentro total de leucocitos. Esta cantidad puede incrementar si el cuerpo padece de una infección o está siendo atacado por agentes microbacterianos. Algunas otras características de los neutrófilos es que se llaman neutrófilos porque no se tiñen con colorantes ácidos ni básicos. Esto quiere decir que no se puede teñir con ningún tipo de tinción. Por lo que su citoplasma en microscopio óptico aparece de color rosa suave. Se caracterizan por presentar un núcleo con cromatina compacta, segmentada, multilobulado de 2 a 5 lóbulos conectadas por delgados puentes. Para cumplir con su labor protectora, esta célula exhibe una capacidad marcada de desplazamiento por los tejidos, corresponden a la primera línea de defensa ante la presencia de una infección y también está relacionado con los elementos de una inflamación. También es una célula muy móvil y su consistencia gelatinosa le facilita atravesar las paredes de los vasos sanguíneos para migrar hacia los tejidos, ayudando a la destrucción de bacterias y hongos y respondiendo a estímulos inflamatorios. A este fenómeno se le conoce como diapédesis. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre los eosinófilos y los basófilos. Los eosinófilos tienen más o menos el mismo tamaño que los neutrófilos y su núcleo es normalmente bilobulado. ¿Qué es bilobulado? Que contiene 2 lóbulos, como en las imágenes que podemos observar aquí. Al igual que en los neutrófilos, la heterocromatina compacta de los eosinófilos está principalmente junto a la envoltura nuclear, mientras que la eurocromatina está ubicada en el centro del núcleo. Los eosinófilos reciben su nombre a causa de los grandes gránulos restringentes de su citoplasma. El citoplasma de los eosinófilos contiene 2 tipos de gránulos, los gránulos específicos, que son grandes, alargados y abundantes, y los gránulos ausoforilos. Los gránulos ausoforilos, también llamados gránulos primarios, son lisosomas y contienen una variedad de hidrolasas ácidas lisosómicas habituales y otras enzimas hidrolíticas que funcionan en la destrucción de parásitos y en la hidrólisis de los complejos antígeno-cuerpo fagocitados por eosinófilos. Los gránulos específicos, que son también llamados gránulos secundarios, estos contienen un cuerpo cristaloide que se ve fácilmente rodeado de una matriz menos electrodensa. Estos cuerpos cristaloides son responsables de la birefringencia de los gránulos en el microscopio óptico y contienen 4 proteínas principales. Una proteína con arginina abundante llamada proteína básica mayor que le imparte la acidofilia intensa al gránulo, la proteína catiónica de eosinófilo y la peroxidaxa del inosófilo, y la neurotoxina derivada del eosinófilo. La MBP se localiza en el cuerpo cristaloide, las otras 3 proteínas se encuentran en la matriz del ángulo.
Las MBP, la ECP y la PEO ejercen un fuerte efecto citotóxico sobre los protozarios y helmintos parásitos. La EDN causa la disfunción del sistema nervioso en los organismos parásitos y la histaminasa neutraliza la acción de la histamina. Y la arisulfatasa neutraliza los leucotrienos secretados por los basófilos y los mastocitos. Estos gránulos específicos también contienen histaminasa, arisulfatasa, colagenasa y captecina. Los eosinófilos desarrollan y maduran en la médula ósea. Una vez que se liberan de la médula ósea, circulan en la sangre periférica y después migran al tejido conjuntivo. Los eosinófilos son activados por interacciones con anticuerpos. Entre ellas tenemos el IgG, el IgA o IgA secretora. La liberación de arisulfatasa y histaminasa por los eosinófilos en los sitios de reacciones alérgicas modera los efectos deletéreos en potencia de los agentes vasoactivos inflamatorios. El eosinófilo también participa en otras respuestas inmunitarias y fagocita complejos anticuerpo-antígeno. Por lo tanto, la cantidad de eosinófilos en las muestras de sangre con personas con alergia o infestaciones parasitarias suele ser elevada y esto se le llama eosinofilia. También se encuentran en gran cantidad en las láminas propias de la mucosa intestinal y en otros sitios de inflamación crónica potencial, es decir, los tejidos pulmonares en pacientes con asma. Los basófilos. Los basófilos tienen más o menos el mismo tamaño que los neutrófilos y se llama así debido a que los abundantes gránulos grandes que hay en su citoplasma se tiñen con colores básicos. Los basófilos son los menos abundantes de todos los leucocitos y representan menos del 0,5% del total. A menudo para encontrar un solo basófilo en un frotis de sangre hace falta examinar varios centenares de leucocitos. El núcleo lobulado de los basófilos suele quedar cubierto por los gránulos en los frotis de sangre teñida y la eritrocromatina es principalmente periférica y la eucromatina está ubicada sobre todo en el centro del núcleo. Los orgánulos citoplasmáticos típicos son escasos y la membrana plasmática del basófilo posee abundantes receptores de Fc de alta afinidad para cuerpos de IgG y en esta imagen podemos observar un basófilo. El citoplasma del basófilo contiene dos tipos de gránulos específicos y gránulos ausoforilos. El gránulo ausoforilos son los lisosomas de los basófilos y contienen varias hidrolasas ácidas lisosómicas que son similares a las de otros leucocitos. Y los gránulos específicos que contienen una gran variedad de sustancias, a saber, tenemos la heparina, la histamina, el heparansulfato, el leucotrieno y L4 y L3. La heparina es un glucosaminoocano sulfatado y también es un anticoagulante. La histamina y el heparansulfato son agentes vasoactivos que, entre otras acciones, causan la dilatación de los vasos sanguíneos pequeños. Y por último tenemos a los leucotrienos, que son lípidos que desencadenan la contracción prolongada del músculo liso de las vías respiratorias. Tanto los mastocitos como los basófilos fijan un anticuerpo secretado por células plasmáticas, la IgG a través de los receptores Fc de alta afinidad expresados en la superficie celular. Esta exposición y reacción posterior al antígeno específico, también llamado alergeno, para la IgG desencadena la activación de los basófilos y mastocitos y la liberación de agentes vasoactivos de los gránulos de células. Estas sustancias causan las alteraciones vasculares importantes asociadas con reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia. Bueno, continuando con los otros tipos de hematopoiesis, las siguientes líneas de diferenciación tenemos lo que es la eritropoiesis y la trombopoiesis. Ambos son procesos de diferenciación que permiten la formación de las células sanguíneas y que ambos ocurren en la médula ósea roja en adultos o conocido también como tejido mieloide. Por un lado tenemos la eritropoiesis, que tiene una duración aproximada de una semana, forma los eritrocitos o glóbulos rojos como también se los conoce, los cuales tienen una vida media de 120 días. En cambio, tenemos la trombopoiesis, con una duración de 5 días aproximadamente, forma lo que son los trombocitos o plaquetas, los cuales tienen una vida media de 7 a 10 días. Hay que tener en cuenta de que ambas células permanecen circulando en la sangre durante toda la vida, a diferencia de las células formadas por la granuloyesis. Eritropoiesis. Es la línea de diferenciación para los eritrocitos. Se compone de 6 etapas. Antes de eso, necesitamos saber cómo se origina el proeritroblasto, que sería la primera etapa de la eritropoiesis.
tenemos el citoblasto mieloide común, que por influencia de la eritropoyetina, la cual se andará más adelante, la interleucina 3 y 4, da origen a la célula progenitora de megacariocitos o eritrocitos, que sería en este caso. Luego esta, a partir de la acción del factor de transcripción GATA1, da origen a los progenitores sensibles a la eritropoyetina, predestinados a convertirse en eritrocitos. Etapa 1. Proeritroblasto. De tamaño de 12 a 20 micras de diámetro, con un núcleo esférico y grande, con uno o dos núcleos visibles que se pueden observar en la imagen. Aquí uno, aquí otro. Un citoplasma ligeramente basófilo con ribosomas y polisomas libres. Realiza mitosis, dando origen al eritroblasto basófilo, que es más pequeño que la célula anterior. También tiene un núcleo más pequeño, de 10 a 16 micras de diámetro. Tiene una cromatina condensada, que bueno, en realidad comienza a condensarse, y un citoplasma intensamente basófilo, debido a los ribosomas que sintetizan hemoglobina. Luego de otra división mitótica, llegamos al eritroblasto policromatófilo, que es la última célula capaz de realizar mitosis en esta serie. Tiene un núcleo pequeño, sin núcleos visibles, la heterocromatina presente forma un patrón cuadriculado y presenta además regiones acidófilas y basófilas, lo cual le da esa diferencia en tensión. Luego tenemos el eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto, que tiene un tamaño similar al de un eritrocito maduro, solo un poco más grande, un núcleo pequeño y compacto con abundante heterocromatina, y un citoplasma eosinófilo debido a la hemoglobina presente. De ahí tenemos lo que es el eritrocito policromatófilo o reticulocito. En este momento, la célula expulsa su núcleo. Además, algunos poliribosomas continúan sintetizando hemoglobina, no tanto, eso sí, como en las etapas anteriores. Presenta una red reticular de poliribosomas, lo cual le da su nombre de reticulocito. Además, estas redes se pueden observar aquí. Y en este momento ya están listos para pasar a los sinusoides. Antes de continuar, necesitamos saber lo que significan estos dos términos claves en esta línea de diferenciación, que sería la hemoglobina y la eritropoyetina. La hemoglobina es una proteína especializada de 68 kilodalton en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Esta hemoglobina fija las moléculas de oxígeno en los pulmones, debido a que tienen una alta afinidad por el oxígeno. Y después las transporta a través del torrente sanguíneo, sistema circulatorio, y libera el oxígeno en los tejidos que tienen baja afinidad por el oxígeno. La hemoglobina se compone de 4 cadenas polipeptídicas de globina A, B, D o G, y cada una forma un complejo con un grupo hemo que contiene hierro. Durante la oxigenación, cada uno de los 4 grupos hemo que contienen hierro pueden unir una molécula de oxígeno de manera reversible. Además, en los periodos gestacionales y postnatales, esta síntesis de las cadenas polipeptídicas de hemoglobinas varían, lo cual nos da los 3 tipos de hemoglobina existentes en el ser humano. Primero tenemos la hemoglobina A, que contiene 2 cadenas A y 2 cadenas B, aproximadamente constituye el 96% de la hemoglobina total. La hemoglobina A2, que tiene 2 cadenas A y 2 cadenas D. Y por último la hemoglobina F, que es la menor, con constituyendo tan solo menos del 1% incluso, de la hemoglobina total, que contiene 2 cadenas A y 2 cadenas G. Sin embargo, es la forma principal de hemoglobina en el feto. Luego tenemos la eritropoyetina, que es una hormona glucoproteica de 34 kilodalton sintetizada por el riñón, específicamente por las células endoteliales de los capilares peritubulares de la corteza renal. Esta actúa sobre los receptores específicos expresados en la superficie de las células progenitoras, lo que significa que es la encargada de la proliferación y la maduración de los precursores eritroides, las células. Finalmente tenemos lo que es los eritrocitos, que son células anucleadas que carecen de orgánulos típicos. Su forma es de disco bicóncavo, con un diámetro de 7,8,
un espesor de 2,6 en el borde y un espesor central de 0,8 micras, como podemos observar en la imagen de aquí. Diámetro, espesor en el borde y espesor central. Estos eritrocitos funcionan dentro del torrente sanguíneo para fijar oxígeno, liberarlo en los tejidos y fijar dióxido de carbono para eliminarlo de los tejidos. En una persona sana, cerca del 1% se pierde cada día debido al envejecimiento o senescencia, como se conoce también. Sin embargo, la médula ósea continuamente produce nuevos eritrocitos para reemplazar a los eliminados. La mayoría de estos sufre fagocitosis gracias a los macrófagos en el vaso, la médula ósea y el hígado, aproximadamente el 90%. Y el restante se desintegra vía intravascular y libera cantidades insignificantes de hemoglobina hacia la sangre. Además, se consideran apropiadamente la regla del histólogo, esto debido a que su forma, su tamaño, se mantiene casi inamovible, se mantiene constante, por lo que ayuda a medir otras células cercanas. Aquí observamos un capilar con sus eritrocitos y aquí un corte histológico en el cual nos podemos dar cuenta que se tiñe uniformemente con eosina. También, no se me olvide, la forma de disco que tiene es debido a proteínas de la membrana en asociación con el citoesqueleto. Estas proteínas son proteínas integrales y proteínas periféricas, las cuales se encuentran al interior de la membrana. Por otro lado tenemos lo que es la trombopoiesis, ¿no? La línea de diferenciación para los trombocitos o plaquetas, a diferencia, tiene 4 etapas solamente. Antes, obviamente, de llegar a la primera etapa, que sería el megacardioblasto, tenemos el citoblasto amiloide común, que a raíz de la influencia del factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos y la interleucina 3, forma la célula progenitora de megacariocitos en este caso. Y esta a su vez da origen a la célula progenitora predestinada a convertirse en megacariocito. Cada día, dice la médula ósea de un adulto sano, produce cerca de 1.10 elevado a 11 plaquetas, lo cual es bastante. Sin embargo, esto incluso puede aumentar en momentos de mayor demanda, como lo sería un sangrado masivo. Primera etapa tenemos el megacardioblasto, que es la primera y la última célula mitótica, con un tamaño de 30 micras de diámetro, un núcleo no lobulado, pero con 2 a 6 nucleolos visibles y citoplasma intensamente basófilo. Luego, en una división mitótica, tenemos el promegacariocito, que tiene un tamaño de 45 micras de diámetro, un núcleo multilobulado sin nucleolos y con cromatina condensada y abundante citoplasma basófilo con numerosos gránulos azurófilos dispersos, que se puede observar aquí. Tenemos de ahí el megacariocito, que tiene un tamaño de 50 a 70 micras de diámetro, un núcleo multilobulado complejo con gránulos azurófilos dispersos. Lo particular de esta línea de diferenciación es que sus células experimentan endorreduplicación y endomitosis. ¿Qué es la endomitosis? Es la duplicación de cromosomas sin que ocurra cariocinesis ni citocinesis como la mitosis normal, es decir, se duplica el ADN, sin embargo no se forman nuevas células, por ende llegan a ser poliploides, de 8N a 64N, la mayoría de los megacariocitos. Presenta múltiples centriolos, por esto mismo, y varios aparatos de Golgi. La membrana además tiene invaginaciones que forman los conductos de demarcación de plaquetas. También es importante saber la función de la trombopoietina, que es la hormona glucoproteica de 30 kilodalton sintetizada por los hepatocitos y los riñones. Finalmente tenemos la última etapa, que es los trombocitos o las plaquetas, que son pequeños fragmentos citoplasmáticos limitados por membrana y anucleados que derivan de los megacariocitos, como vimos anteriormente. Son estructuras discoidales de alrededor de 2 a 3 micras de diámetro. Estas se dividen en 4 zonas, según su orientación y su función. Primero tenemos la zona periférica, que consiste en la membrana celular cubierta por una gruesa capa superficial de glucocáliz.
la zona estructural, que está compuesta por microtúbulos, filamentos de actina, miosina y proteínas de actina que forman una red de sostén para la membrana plasmática cerca de la periferia. Tenemos la zona de orgánulos, que ocupa el centro de la plaqueta. Contienen mitocondrias, peroxisomas, partículas de glucógeno y al menos 3 tipos de gránulos dispersos en el citoplasma, lo cual obviamente le da el nombre de zona de orgánulos. Y por último tenemos la zona membranosa, que esta zona se compone de dos tipos de conductos membranosos, que sería el sistema canalicular abierto y el sistema tubular denso. En este corte histológico se puede observar las plaquetas, neutrófilos, que obviamente se originaron a través de la granulopoiesis, y que tendríamos los eritrocitos. Finalmente una pequeña imagen, un pequeño corte histológico, donde podemos aquí observar lo que es un sinusoide, un vaso sanguíneo, los megacariocitos que vemos, que dan origen obviamente a los trombocitos, las plaquetas, y el islote eritroblástico, en el cual van a haber varias células de las diferentes etapas para dar lugar a lo que son los eritrocitos.